¿Podrías firmar estos documentos? Es por tu propio bien, suegra. La sonrisa de Alejandro era tan falsa como el Rolex que llevaba en su muñeca. Levanté la mirada de los papeles y sonreí con la dulzura que solo 70 años de experiencia pueden perfeccionar. Mi yerno no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Un abogado especialista en proteger a ancianos vulnerables acababa de encontrarse con la presa equivocada. En ese momento, la jueza federal retirada que vivía dentro de mí despertó después de 2 años de fingir ser solo una inofensiva abuela mexicana. «¿Qué considerado, hijo?», respondí, acariciando los documentos como si fueran un animal pequeño y asustado. «¿Me das unos días para revisarlos? A mi edad, una debe ser cautelosa». El alivio en su rostro fue inmediato. Pobrecito, pensaba que ya me tenía. El depredador que no sabía que estaba en la cueva de un lobo con piel de oveja. Todo había comenzado 3 días antes, durante la boda de mi hija Elena. Una celebración hermosa en el Hotel Presidente Intercontinental, donde me habían asignado la mesa 12, estratégicamente ubicada detrás de un arreglo floral tan grande que podría ocultar un helicóptero pequeño, la mesa de los parientes incómodos, de aquellos que esperaban que desapareciera entre las orquídeas y los lirios. Desde mi exilio floral, observé cómo Alejandro Mendoza, flamante esposo de mi única hija, trabajaba el salón con la precisión de un político en campaña. Sonrisas deslumbrantes para los invitados, obviamente adinerados, cortesía practicada para los útiles e indiferencia total para cualquiera que pareciera que podría pedir favores en lugar de ofrecer oportunidades. Era fascinante como observar a un depredador seleccionar a sus presas. Doña Mercedes me dijo cuando finalmente se dignó a acercarse a mi rincón botánico. ¿No es todo esto mágico? Gesticuló hacia la recepción como si personalmente hubiera arreglado hasta la puesta del sol. Debe estar rebosante de orgullo maternal. «Oh, estoy prácticamente vibrando de emoción», respondí con una voz más dulce que la cajeta, aunque debo decir que la vista desde aquí es bastante educativa. O pasó por alto el ácido en mi tono, o decidió ignorarlo como un político experimentado. Esperaba que pudiéramos pasar tiempo de calidad juntos pronto, conocernos adecuadamente. ¡Qué refrescante! La mayoría de las personas suelen hacer eso antes de casarse con la familia, pero admiro tu compromiso con el orden cronológico inverso. Eso me ganó una pausa microscópica en su sonrisa. Apenas un parpadeo, pero lo capté como un halcón divisando a su presa. Estaba pensando en una cena esta semana, solo nosotros dos. Tengo algunas ideas fascinantes sobre la colaboración familiar. Colaboración familiar. Qué deliciosamente ominoso. Bueno, adoro una buena cena misteriosa. ¿Te funciona el jueves? Perfecto. Conozco un lugar en Polanco, muy privado. Excelente para conversaciones significativas. ¿Conversaciones significativas sobre qué? Mi emocionante colección de timbres, los escándalos de mi club semanal de bridge. Apenas puedo contener mi emoción, dije, abanicándome con mi servilleta como una dama sureña con vapores. Mientras se alejaba para encantar a prospectos más prometedores, capté mi reflejo en el espejo del salón. Una mujer de cabello plateado en ropa discreta, sentada sola detrás de suficientes flores para abastecer un jardín botánico. Alguien que parecía que probablemente compraba con cupones y se preocupaba por las facturas de calefacción. Exactamente la imagen que había estado cultivando durante 2 años. Durante el baile padre-hija, me escabullí para empolvarme la nariz en el lujoso baño de mármol. En ese santuario elegante, retoqué mi lápiz labial y practiqué mi expresión de viuda inofensiva en el espejo. Cuando regresé a mi fortaleza floral, Alejandro estaba encantando a la pareja de ancianos a mi lado, los Herrera, viejos amigos de la universidad. «Doña Mercedes», dijo, captando mi mirada mientras me sentaba. «Realmente espero con ansias el jueves». «Yo también, querido.
yo también. Mientras Elena lanzaba su ramo y la velada llegaba a su fin, observé a mi nuevo yerno trabajar el salón con la eficiencia de un estafador experimentado. Claramente tenía planes elaborados gestándose en esa cabeza apuesta. Lástima para Alejandro, yo había pasado 72 años aprendiendo que los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos que todos subestiman, y esta vieja jueza retirada estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Las secuelas postboda duraron exactamente 48 horas antes de que comenzara el verdadero espectáculo. Elena llamaba diariamente. Cada conversación era una sinfonía sin aliento de dicha matrimonial, y lo maravillosamente que Alejandro la estaba tratando. Es tan considerado, mamá. Siempre pensando en nuestro futuro y la seguridad financiera. Seguridad. La palabra flotaba a través de nuestras conversaciones como humo antes de un incendio. ¡Qué encantador! Cariño, un esposo definitivamente debería pensar constantemente en el dinero, especialmente el dinero de otras personas. ¿Qué quieres decir? Nada, querida. Solo que la planificación financiera es tan romántica. Elena no captó el sarcasmo en absoluto, lo cual probablemente fue lo mejor. El miércoles se arrastró como un procedimiento dental que no podías reprogramar. Pasé el día haciendo emocionantes actividades de viuda, sacudiendo los libros de Roberto, cortando rosas marchitas y preguntándome ¿qué querría discutir mi encantador nuevo yerno sobre lo que indudablemente sería un vino sobrevalorado? El jueves por la noche llegó con todo el entusiasmo de una auditoría fiscal. Me vestí para mi papel como viuda modesta. Un simple vestido negro que sugería respetabilidad sin prosperidad, combinado con los aretes de perlas de mi madre y el reloj roto de Roberto que todavía lucía digno desde la distancia. El restaurante que Alejandro había elegido era uno de esos lugares donde pronuncian agua con acento francés, y los meseros te miran como si fueras personalmente responsable de su decepción artística. Ya estaba sentado cuando llegué, luciendo cada centímetro como el exitoso joven ejecutivo. Mercedes prácticamente se levantó flotando de su silla. Te ves absolutamente radiante. Gracias, querido. Este lugar ciertamente es algo. Y era algo, sin duda, el tipo de algo que te hacía preguntarte si cobraban extra por el privilegio de sentirte inadecuada. Ordenamos vino. Él insistió en una botella que probablemente tenía más sílabas que mi diploma de la Facultad de Derecho, y se instaló en lo que claramente pensaba que sería una conversación fácil. Entonces, comenzó, haciendo girar su vino como un sumiller con delirios de grandeza. ¿Cómo estás manejando la vida por tu cuenta? Oh, simplemente brillante. 72 años de práctica hacen que la mayoría de las cosas parezcan triviales. Por supuesto, pero seguramente a veces es abrumador. Esa casa grande, todas esas decisiones. Estaba pescando con la sutileza de dinamita en un estanque de truchas. Roberto siempre dijo que tenía suficientes opiniones para 3 personas, así que me mantengo completamente entretenida. Se rió. Esa risa practicada de sala de juntas que probablemente funcionaba maravillas con inversionistas y parientes ancianos crédulos. Eso es maravilloso. Pero en serio, ¿no te preocupas por asuntos prácticos? Finanzas, asuntos legales, personas que podrían aprovecharse de tu espíritu generoso. Ahí estaba, el tema real disfrazado de preocupación y servido con vino caro. ¿Debería estar preocupada por algo específico, Alejandro? No preocupada exactamente, pero preparada. Sabes cómo pueden complicarse las cosas, especialmente para alguien en tu situación única. Mi situación única, como si ser viuda fuera una condición médica rara. ¿Y qué situación sería esa exactamente? Se inclinó hacia adelante,
bajando la voz a ese tono confidencial que los hombres usan cuando están a punto de explicarle algo a la pequeña mujer. Bueno, vivir sola, tomar decisiones importantes sin orientación, ser vulnerable a personas que podrían no tener tus mejores intereses en mente, vulnerable a personas como él, presumiblemente. ¿Qué he considerado de tu parte preocuparte por mi vulnerabilidad? De hecho, he estado consultando con mis socios sobre medidas de protección para personas en situaciones como la tuya. Medidas de protección. ¡Qué deliciosamente paternalista! ¿Qué tipo de protección estamos discutiendo? Metió la mano en su chaqueta con el floreo de un mago sacando un conejo de un sombrero. Salió una carpeta manila que colocó sobre la mesa como si fuera el santo grial. Solo algo de papeleo básico. Nada dramático, simplemente salvaguardias en caso de que alguna vez necesites ayuda para tomar decisiones importantes. Abrí la carpeta con el entusiasmo de alguien manejando una serpiente viva. Poder notarial, poder de supervisión financiera, autoridad para tomar decisiones médicas, control completo disfrazado de preocupación amorosa. Esto es bastante completo. Mi socio se especializa en cuidado de ancianos. Ha manejado muchos casos como el tuyo, casos como el mío. Aparentemente, ahora era un caso de estudio. ¡Qué fascinante! ¿Y Elena está al tanto de esta considerada iniciativa? Ella piensa que es brillante. De verdad, Mercedes, solo queremos asegurarnos de que estés protegida de cualquiera que pueda aprovecharse de tu naturaleza confiada. Mi naturaleza confiada. El muchacho realmente había hecho su tarea. ¿Protegida de quién específicamente? Oh, ya sabes, contratistas deshonestos, asesores de inversión cuestionables, parientes que podrían repentinamente interesarse mucho en tu bienestar. Parientes que podrían repentinamente interesarse. La ironía era tan espesa que podría servirla como postre. ¿Qué previsor de tu parte anticipar tales problemas? Es solo sentido común. Estas cosas son mucho más fáciles de arreglar antes de que surjan complicaciones. Complicaciones como yo manteniendo el control de mi propia vida. Ya veo. Y esto necesita ser manejado rápidamente porque el tiempo importa con estos arreglos. Cuanto más esperes, más preguntas podrían surgir sobre tu capacidad para tomar tales decisiones. Mi capacidad. Ya estaba sentando las bases para declararme incompetente. Bueno, dije, cerrando la carpeta y colocando mis manos encima como si la estuviera bendiciendo. Esto ciertamente requiere una consideración cuidadosa. El alivio inundó su rostro como si acabara de conseguir un cliente importante. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, aunque mi socio enfatizó que una acción rápida sería aconsejable. Acción rápida, antes de que tuviera tiempo para pensar o consultar a alguien con células cerebrales funcionales. Definitivamente querré revisar esto con mi propio asesor legal. Su sonrisa parpadeó como una vela en el viento. ¿Tu propio abogado? Oh, sí. Sé que parece tonto, pero me sentiría más cómoda teniendo a alguien que me lo explique en términos que mi simple mente pueda comprender. Mercedes, realmente creo que deberíamos finalizar esto esta noche. Estos asuntos funcionan mejor cuando se manejan eficientemente. Eficientemente. Antes de que tuviera tiempo de darme cuenta de que estaba siendo robada. Estoy segura de que tu notario entenderá que las decisiones importantes no deben apresurarse. ¿Mi qué? ¿Tu notario? ¿No trajiste uno? Pareces tan preparado para todo lo demás. La máscara se deslizó completamente. ¿Cómo supiste del notario? Suposición afortunada. Me pareces alguien que planifica con anticipación. Alejandro me miró por un largo momento, probablemente tratando de determinar si era genuinamente ingenua o si estaba resistiendo activamente su estafa. Por supuesto, dijo finalmente, tómate todo el tiempo que necesites. Pero sus ojos decían algo completamente diferente.
Sus ojos decían que había terminado de jugar juegos con la viuda inofensiva. Lástima para Alejandro. La viuda inofensiva apenas estaba empezando a jugar juegos con él. El fin de semana pasó con una calma engañosa, pero podía sentir la impaciencia de Alejandro crepitando a través de las líneas telefónicas como electricidad estática. Elena llamó 2 veces, ambas ocasiones indagando casualmente sobre ese útil papeleo que Alejandro te mostró. Todavía lo estoy meditando, cariño. Solo está tratando de ayudar, mamá. Sabe tanto sobre cosas legales. Cosas legales como el robo era solo otro elemento en una lista de desarrollo profesional. El lunes por la mañana trajo una llamada que confirmó mis sospechas sobre la verdadera naturaleza de mi encantador yerno. Mercedes, es Alejandro. Espero que hayas tenido tiempo para pensar en nuestra discusión. Oh, he estado pensando en poco más. Maravilloso. Esperaba que pudiéramos reunirnos nuevamente esta semana. Tengo información adicional que podría ayudar a aclarar las cosas. Información adicional, mentiras más sofisticadas, presumiblemente. ¿Qué he considerado? Mismo restaurante. En realidad, estaba pensando en algún lugar más privado, tal vez tu casa. Podría traer algunos documentos que serían más fáciles de revisar en un entorno cómodo. Mi casa, donde podría presionarme sin testigos. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunos ejemplos de cómo estos arreglos han ayudado a otras familias, historias de éxito. Podríamos decir, historias de éxito sobre personas mayores que habían entregado su independencia a encantadores depredadores. Eso suena fascinante. Miércoles por la noche. Perfecto. ¿Alrededor de las 7? El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasé los días intermedios haciendo lo que mejor hacía: observar y planificar. Si Alejandro quería jugar juegos en mi casa, me aseguraría de que el juego estuviera amañado a mi favor. El miércoles por la noche me preparé para la batalla. Simple vestido gris, joyería mínima, el disfraz perfecto para una mujer a punto de tender una trampa muy costosa. Alejandro llegó exactamente a las 7, armado con su maletín y su sonrisa más confiable. Mercedes, muchas gracias por aceptar reunirte aquí. Sé que toda esta situación puede parecer abrumadora. Oh, no estoy abrumada en absoluto. De hecho, lo encuentro bastante educativo. Se instaló en mi sala de estar como si perteneciera allí, extendiendo documentos por mi mesa de café con eficiencia practicada. Traje algunos estudios de caso de familias que se han beneficiado de estos arreglos. Creo que los encontrarás tranquilizadores. ¿Qué he considerado? Pero antes de discutir las historias de otras personas, tengo algunas preguntas sobre tu historia. ¿Mi historia? Sí. Tengo curiosidad por tus antecedentes, tus calificaciones para gestionar las vidas de otras personas. Su expresión confiada parpadeó ligeramente. Bueno, tengo amplia experiencia en negocios. ¿En qué campo? Gestión de inversiones, principalmente. ¿Para qué empresa? Trabajo de forma independiente ahora. Y antes de eso, varios puestos en servicios financieros, varios puestos, qué deliciosamente vago. ¿Cuánto tiempo llevas asesorando a personas mayores sobre sus decisiones financieras? No lo llamaría asesorar exactamente, más bien planificación protectora. ¿Y a cuántas personas mayores has protegido? Algunas familias que necesitaban orientación que solicitaron o orientación que sugeriste que necesitaban. La habitación quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de mi abuela. Mercedes, creo que podría haber algún malentendido sobre mis intenciones. Oh, entiendo perfectamente tus intenciones y tus métodos. ¿Mis métodos? Para identificar objetivos vulnerables, para ganar su confianza, para convencerlos de que renuncien a sus derechos. Yo nunca, ¿qué, Alejandro? Nunca te diriges a viudas ancianas.
Nunca las manipulas con falsa preocupación. Nunca robas su independencia bajo el pretexto de protección. Su máscara se estaba agrietando como pintura vieja. Estás haciendo acusaciones serias. Estoy haciendo observaciones serias sobre un depredador serio que cometió un error serio. ¿Qué error? Sonreí, canalizando cada gramo de acero que Roberto había visto en mí. Asumir que yo era solo otra viuda indefensa. Mercedes, creo que estás confundida. No estoy confundida en absoluto. Sé exactamente lo que estás tratando de hacer. La pregunta es si sabes lo que estoy a punto de hacer. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que he estado grabando esta conversación. Estoy hablando del investigador privado que ha estado documentando tus actividades. Estoy hablando del fiscal que está preparando cargos penales. El color se drenó de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo. Tus problemas financieros, tus deudas, tu patrón de dirigirte a mujeres mayores, todo. Eso es imposible. ¿Lo es? Dime, Alejandro, ¿cuánto debes en deudas de juego? Se quedó muy quieto. ¿Cómo sabes de eso? Si sé todo sobre ti, incluido el hecho de que no eres mi primer admirador. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no eres el primer joven encantador que ha intentado separarme de mis bienes. La diferencia es que esta vez estaba preparada. ¿Preparada cómo? Me puse de pie, mi voz bajando a un susurro que podría cortar vidrio. Preparada para destruir a cualquiera que intente robar lo que mi esposo pasó 40 años construyendo. No entiendes. Estoy desesperado. Necesitas irte ahora antes de que llame a la policía. Mercedes, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Lo único que vamos a acordar es si te vas voluntariamente o esposado. Alejandro recogió sus papeles con manos temblorosas, su plan cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Esto no ha terminado. Sí, dije, pensando en los secretos de Roberto esperando en el sótano. Lo está. Después de que se fue, me serví una copa del mejor vino de Roberto y me senté en mi tranquila cocina. Mañana bajaría al sótano y abriría esa vieja caja fuerte. Mañana aprendería exactamente qué armas me había dejado mi esposo. Esta noche saborearía la mirada de pánico en los ojos de Alejandro Mendoza cuando se dio cuenta de que había elegido a la viuda equivocada para meterse con ella. Algunos depredadores aprenden demasiado tarde que a veces la presa tiene dientes más grandes que el cazador. El jueves por la mañana me paré en lo alto de las escaleras de mi sótano sosteniendo la llave de Roberto, mi corazón latiendo con anticipación y temor. Durante 2 años había evitado este momento, demasiado afligida para enfrentar cualquier secreto que mi esposo hubiera dejado atrás. Alejandro Mendoza acababa de darme una excelente razón para superar mi reticencia. El sótano olía a papel viejo y a la colonia de Roberto. El aroma aún se aferraba a su ropa colgada en la esquina. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado: crucigramas, posavasos manchados de café, las gafas de lectura que había usado durante 40 años. La caja fuerte estaba oculta detrás de un panel que nunca había notado, camuflada para parecer parte de la pared de concreto. Roberto siempre había sido más inteligente de lo que aparentaba. Dentro encontré documentos que hicieron temblar mis manos, estados de cuenta bancarios que mostraban cuentas que nunca había escuchado, registros de inversiones que abarcaban décadas, papeles legales que establecían fideicomisos y protecciones que no sabía que existían. Y en el fondo, una carta con la letra familiar de Roberto que lo cambió todo. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que me he ido y alguien está tratando de aprovecharse de tu corazón generoso. Lamento no haberte contado sobre el dinero. 33 millones, debidamente protegidos y completamente tuyos. Viví modestamente para que pudiéramos morir ricos,
y oculté nuestra riqueza para que estuvieras a salvo de depredadores, exactamente como quien te llevó a abrir esta caja fuerte. 33 millones. Me senté pesadamente en la vieja silla de Roberto, los números nadando frente a mis ojos. 33 millones. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. La carta continuaba. Hay una tarjeta de presentación en este sobre para Carmen Vázquez. Ella ha manejado todo desde que enfermé. Conoce las amenazas que podrías enfrentar y tiene instrucciones para ayudarte a contraatacar. No dejes que nadie robe lo que pasé 40 años construyendo para ti. Usa cada centavo si es necesario. Haz que se arrepientan del día en que decidieron meterse con mi esposa. Encontré la tarjeta de Carmen y llamé inmediatamente. Despacho Jurídico Vázquez. Soy Mercedes Gutiérrez. Creo que mi esposo Roberto organizó que usted me ayudara. Señora Gutiérrez, he estado esperando 2 años por su llamada. ¿Puede venir hoy? ¿Qué tan pronto? ¿Qué tal ahora mismo? La oficina de Carmen Vázquez no era nada como las cámaras legales sofocantes que había esperado. Moderna, brillante, con fotos familiares dispersas entre títulos de derecho. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 50, con ojos afilados y un apretón de manos que podría partir nueces. Mercedes, por favor, siéntese. Roberto me dijo que este día podría llegar. ¿Qué día? El día que alguien intentara manipularla para que renunciara a sus derechos. Extendió documentos por su escritorio. Papeles de fideicomiso, registros de inversiones, protecciones legales que nunca había soñado. Su esposo fue notablemente previsor. Predijo que alguien se acercaría a usted dentro de los 2 años posteriores a su muerte, probablemente a través de conexiones familiares, tratando de obtener control de lo que asumían que eran activos modestos. Pero no son modestos. No, no lo son. 33 millones completamente protegidos en un fideicomiso irrevocable. Usted controla todo, pero nadie más puede acceder a él. Incluso si firmara los papeles de Alejandro, incluso entonces, Roberto diseñó esto específicamente para protegerla de exactamente ese tipo de manipulación. Me recliné, sintiendo como si estuviera viendo mi vida claramente por primera vez en 2 años. Entonces, Alejandro no puede tocar nada de esto. Alejandro no puede tocar ni un centavo. Pero más importante, ahora tiene los recursos para asegurarse de que nunca vuelva a intentarlo. ¿Qué quiere decir? Carmen sonrió con algo que parecía casi depredador. Quiero decir que vamos a destruirlo tan completamente que pasará el resto de su vida advirtiendo a otros depredadores sobre los peligros de subestimar a las viudas, como cargos criminales por intento de fraude, demandas civiles por daños, y vamos a investigar cada transacción financiera que haya realizado durante los últimos 5 años. Eso es legal, perfectamente legal. Cuando alguien intenta defraudarla, descubriremos de dónde vino su dinero, a dónde fue y a quién más le debe. Expondremos toda su operación. ¿Operación? Oh, sí. Hombres como Alejandro no trabajan solos. Hay toda una red de personas que se dirigen a víctimas ancianas. Vamos a encontrarlos a todos. Pensé en Elena, en sus lágrimas cuando hablaba de las deudas de Alejandro, en lo cuidadosamente que nos había manipulado a ambas. ¿Qué pasa con el matrimonio de mi hija? Eso depende de Elena, pero tomará esa decisión con información completa en lugar de mentiras y manipulación. Y el dinero permanece en secreto hasta que usted decida lo contrario. La belleza del plan de Roberto es que puede vivir exactamente como lo ha estado haciendo, o puede comprar un yate mañana. Su elección. Recogí los documentos del fideicomiso, sintiendo como si estuviera sosteniendo un rayo en mis manos. ¿Cuándo empezamos a contraatacar? Ya empezamos. En el momento en que entró en mi oficina, Alejandro Mendoza se convirtió en un objetivo en lugar de un cazador. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en la carta de Roberto. Él había sabido que esto sucedería. Se había preparado para ello.
Me había armado para una guerra que ni siquiera sabía que venía, pero más que eso, me había dado permiso para ganar. Esa noche Elena llamó. Mamá, Alejandro parece realmente molesto por algo. No me dice qué pasó en su reunión. Tuvimos una conversación fascinante sobre sus planes para mi futuro. ¿Qué tipo de planes? Del tipo que asume que soy demasiado estúpida para protegerme. Mamá, solo está tratando de ayudar. Cariño, hay cosas sobre tu esposo que no sabes, cosas sobre nuestra familia, finanzas que no conoces. Mañana, creo que es hora de que conozcas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre lo que tu padre realmente me dejó y la verdad sobre lo que voy a hacer con cualquiera que intente robarlo. El silencio al otro lado era ensordecedor. Mamá, me estás asustando. Bien, ya es hora de que alguien en esta familia esté adecuadamente asustado. Después de que Elena colgó, me senté en mi cocina sosteniendo la carta de Roberto, pensando en 33 millones y la guerra que estaba a punto de comprarme. Alejandro Mendoza pensó que estaba casando a una viuda indefensa. Estaba a punto de descubrir que había entrado en la guarida de un dragón muy rico y muy enojado. Y los dragones no negocian con ladrones, los incineran. El viernes por la mañana llegó con la llamada de Carmen Vázquez y la dulce promesa de venganza profesional. Encontré una fiscal que se especializa en perseguir fraudes contra ancianos. Quiere reunirse con usted hoy. ¿Qué tan pronto? Esta tarde. Está muy interesada en el caso de Alejandro. ¿Por qué? Porque cree que él es parte de una operación más grande. Si podemos probarlo, podemos desmantelar toda la red. La reunión de la tarde tuvo lugar en la oficina del Ministerio Público, donde conocí a Sofía Morales, una fiscal de ojos agudos que parecía desayunar fraudes de seguros. Señora Gutiérrez, cuénteme sobre el enfoque de su yerno. Le expliqué cada conversación, cada manipulación, cada mentira cuidadosamente elaborada que Alejandro había alimentado a Elena y a mí. Patrón clásico, dijo, tomando notas, conexión familiar, presión financiera, urgencia para firmar documentos. Lo ha hecho antes. ¿Cómo puede saberlo? Porque los aficionados cometen errores. Alejandro sabía exactamente qué botones emocionales presionar, qué frases legales usar, cómo estructurar la línea de tiempo. Esta es su profesión. Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos una trampa. Hacemos que piense que ha ganado. Luego documentamos todo lo que hace a continuación. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de trampa? La señora Gutiérrez lo llama. Dice que ha reconsiderado, que quiere seguir adelante con la firma de los papeles. Grabamos todo, su respuesta, sus instrucciones, su cronograma y luego lo arrestamos en el momento en que trae a un notario para presenciar la firma. Sonreí, pensando en la desesperación de Alejandro, sus deudas de juego, su absoluta certeza de que había manipulado a una viuda indefensa. ¿Cuándo activamos esta trampa? El lunes. Eso nos da el fin de semana para instalar equipos de grabación y coordinar con la policía. El sábado pasé el día preparándome para la actuación de mi vida, practicando mi voz de viuda agradecida, ensayando mis líneas sobre sentirme más segura con la protección de Alejandro. El domingo trajo a Elena, luciendo preocupada y confundida. Mamá, Alejandro ha estado actuando extraño. Sigue preguntando sobre las finanzas de papá, sobre si podrías tener cuentas ocultas o inversiones. ¿Qué le dijiste? Que no sé nada sobre tu dinero. Pero mamá, ¿por qué está tan interesado? Miré a mi hija, hermosa, confiada, completamente inconsciente de que su esposo era un depredador
casando a su madre, porque necesita dinero más desesperadamente de lo que te das cuenta. ¿Qué tan desesperadamente? Lo suficientemente desesperado como para robarlo de la madre de su esposa. Elena me miró fijamente. ¿Realmente crees que está tratando de robarte? Lo sé. La pregunta es si estás lista para ver pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que destruirá tu matrimonio, pero salvará a tu madre. Elena estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente, muéstrame. El lunes por la mañana, llamé a Alejandro con la actuación de mi vida. Alejandro, soy Mercedes. He estado pensando en nuestra conversación. Oh, su voz estaba cuidadosamente controlada, pero podía escuchar la emoción debajo. Creo que tienes razón. Realmente necesito protección. Me gustaría seguir adelante con esos papeles. El alivio en su voz era audible. Eso es maravilloso, Mercedes. ¿Cuándo sería conveniente? Lo antes posible. Este fin de semana me hizo darme cuenta de lo vulnerable que realmente soy. Perfecto. Puedo tener todo listo para esta tarde. ¿Esta tarde? Dejé que un tono de confusión anciana se colara en mi voz. Estas cosas funcionan mejor cuando se manejan eficientemente. Traeré a mi notario, firmaremos todo y estarás completamente protegida. Protegida de él. Bueno, si crees que es lo mejor, lo creo. Digamos a las 3 en tu casa. Las 3 suena perfecto. Después de colgar, Carmen asintió con aprobación desde su posición monitoreando el equipo de grabación. Mordió el anzuelo por completo. ¿Ahora qué? Ahora esperamos a que se ahorque con su propia cuerda. Exactamente a las 3:01, Alejandro llegó con su maletín, su notario y su sonrisa más confiable. Cámaras ocultas capturaron todo mientras extendía documentos por mi mesa de café. Mercedes, no puedo decirte lo aliviado que estoy de que estés dando este paso. Me di cuenta de que tenías razón sobre los peligros. Una anciana como yo necesita orientación. Exactamente. Ahora, estos papeles le darán a Elena y a mí la autoridad para proteger tus intereses, todos mis intereses, todos ellos, decisiones financieras, elecciones médicas, arreglos de vivienda, todo, arreglos de vivienda. Ya estaba planeando almacenarme en algún lugar conveniente. Y esto necesita ser notariado hoy porque las demoras crean complicaciones. Cuanto antes lo pongamos en marcha, antes estarás protegida. Tomé el bolígrafo, dejando que mi mano temblara ligeramente. Esto es bastante abrumador. Sé que parece complicado, pero confía en mí, esto es lo mejor para todos. Confiar en él, el hombre que estaba robando mi vida mientras prometía protegerla. Firmé la primera página, luego pausé. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué pasa con mi dinero después de que firme esto? Tu dinero será administrado profesionalmente. No más preocupaciones por inversiones o facturas o decisiones financieras. ¿Por quién? Por personas con experiencia, personas que entienden estas cosas. Personas como tú, personas como Elena y yo, sí, firmé la segunda página. ¿Y si cambio de opinión más tarde? Bueno, eso dependería de tu estado mental en ese momento. Estos arreglos están diseñados para ser permanentes. Permanentes como una cadena perpetua. Ya veo. Firmé la tercera página. Alejandro, hay algo que debería mencionar. ¿Qué es eso? Creo que podría haber más dinero del que te das cuenta. Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. ¿Más dinero? Roberto podría haber tenido algunas cuentas que yo no conocía. Inversiones ocultas, quizás. ¿Cuánto más dinero, Mercedes? Y ahí estaba. La codicia, la desesperación, la confirmación absoluta de que esto nunca se trató de protegerme. No estoy segura. Tal vez cantidades significativas. Las manos de Alejandro realmente estaban temblando ahora. ¿Significativas cómo? Bueno, dije, dejando el bolígrafo sin firmar la página final. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué quieres decir? Sonreí, pensando en 33 millones y la trampa que acabábamos de activar. Quiero decir que estás bajo arresto, Alejandro. Tienes derecho a guardar silencio. La policía emergió de sus escondites mientras la cara de Alejandro se volvía blanca de shock y terror. Tú no puedes. Puedo.
Lo hice. Y ahora vas a aprender lo que le sucede a los depredadores que cazan a la presa equivocada. Mientras se lo llevaban esposado, lo escuché gritar sobre provocación y desafíos legales, pero todo lo que escuché fue el sonido de la justicia siendo servida con un acompañamiento de 33 millones de venganza. La noticia estalló esa noche. Empresario local arrestado en operación de fraude contra personas mayores. Seana. La caminata de Alejandro como detenido se transmitió en todos los canales. Su rostro, una máscara de incredulidad y rabia. Elena llamó, sollozando. «Mamá, ¿qué has hecho? Me he protegido del intento de tu esposo de robar mi independencia y mis bienes. Pero el arresto, los cargos, esto lo destruirá. Bien». Ese era el punto. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes defender a un hombre que estaba planeando sistemáticamente robar a tu madre? Elena apareció 1 hora después, sus ojos rojos de tanto llorar. La senté y reproduje la grabación de la confesión de Alejandro. Cada palabra codiciosa, cada manipulación calculada, cada momento en que había revelado su verdadera naturaleza. Iba a ponerme en un asilo, cariño. Iba a robar todo lo que tu padre me dejó y convencer a todos de que estaba demasiado senil para objetar. Pero él me ama. Él ama lo que pensó que podría obtener de ti. Hay una diferencia. Le mostré los registros financieros que Carmen había descubierto, las deudas de juego, los negocios falsos, el sistemático acecho a viudas ancianas. No es su primera vez, Elena. Estás casada con un depredador profesional. Ella miró la evidencia, su rostro pasando por negación, ira y desolación. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lo que quieras, pero lo harás con información completa, no con mentiras y manipulación. El martes trajo al padre de Alejandro, pomposo y furioso. Mercedes, has destruido la vida de mi hijo por un malentendido. He expuesto el comportamiento criminal de tu hijo. Hay una diferencia. Estaba tratando de ayudarte. Estaba tratando de robarme. Las grabaciones no mienten. Esto es vengativo, cruel. Esto es justicia. Tu hijo eligió acosar a mujeres mayores. Ahora experimenta las consecuencias. El miércoles trajo la audiencia de fianza de Alejandro, donde intentó pintarse como un miembro de la familia preocupado que había sido entrampado por una viuda paranoica. La jueza no quedó impresionada. Señor Mendoza, la evidencia sugiere un intento sistemático de defraudar a un miembro anciano de la familia. La fianza se fija en 500.000 pesos, $500.000. Dinero que Alejandro no tenía. Se quedaría en la cárcel hasta el juicio. El jueves trajo una visita de Carmen con actualizaciones que hicieron que mi café matutino supiera aún mejor. La Fiscalía Federal está interesada en el caso de Alejandro. Creen que está conectado a una red de fraude contra ancianos que opera en varios estados. ¿Qué tan grande? Potencialmente docenas de víctimas, millones en activos robados. Si pueden hacer que Alejandro coopere, podrían desmantelar toda la operación. ¿Cooperará? Depende de cuánto tiempo de prisión esté enfrentando. 20 años tienden a hacer que la gente sea muy comunicativa. 20 años. Alejandro tendría mediana edad cuando saliera, suponiendo que sobreviviera tanto tiempo en prisión. El viernes trajo la decisión de Elena. Presentó la demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables y fraude emocional. No puedo seguir casada con alguien que intentó robar a mi madre, le dijo al abogado. ¿Qué hay de la casa, los autos, el estilo de vida que él proporcionó? Todo comprado con dinero prestado y falsas promesas. No quiero nada que provenga de sus esquemas. Elena se mudó de regreso a la ciudad, encontrando un apartamento cerca del mío. La experiencia la había cambiado, la había hecho más fuerte, más suspicaz, más consciente de cómo las personas podían ser manipuladas. Me siento
tan estúpida, dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche. Confiaste en alguien que amabas. Eso no es estúpido, es humano. Pero todas las señales estaban ahí. El lujoso estilo de vida, las respuestas vagas sobre el dinero, el repentino interés en ti después de que nos comprometimos. Era muy bueno en lo que hacía. Los manipuladores profesionales están entrenados para explotar la confianza. ¿Cómo lo supiste? No lo supe al principio, pero tu padre me dejó recursos, herramientas para contraatacar cuando alguien intentara robar lo que él había construido. ¿Qué tipo de recursos? No te amis. Miré a mi hija preguntándome si estaba lista para la verdad sobre el legado de Roberto, del tipo que convierte a viudas indefensas en enemigas muy peligrosas. Mamá, exactamente cuánto dinero te dejó papá, suficiente para destruir a cualquiera que intente robarlo. El juicio comenzó en septiembre. El abogado de Alejandro intentó todas las defensas: capacidad disminuida, provocación, malentendido familiar. Nada funcionó. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones eran condenatorias. El patrón de atacar a víctimas ancianas era innegable. Cuando reprodujeron el audio de Alejandro discutiendo mi estado mental y sus planes para el control permanente de mis bienes, incluso su propio abogado parecía asqueado. El jurado deliberó durante 47 minutos, culpable de todos los cargos. En la sentencia, la jueza miró a Alejandro con desprecio. Señor Mendoza, usted sistemáticamente se dirigió a personas mayores vulnerables, destruyó su independencia y robó sus ahorros de toda la vida. Se aprovechó de la confianza, explotó relaciones familiares y no mostró remordimiento por las vidas que destruyó. El tribunal lo sentencia a 18 años en prisión federal. 18 años. Alejandro tendría 55 años cuando saliera, suponiendo que alguien contrataría a un ex convicto con una condena por fraude contra ancianos. Mientras se lo llevaban, me miró con puro odio. Esto no ha terminado, vieja. Sonreí dulcemente. Sí, lo está. Después del juicio, Carmen y yo celebramos en el mismo restaurante donde Alejandro había intentado manipularme por primera vez. ¿Te das cuenta de que te has convertido en algo así como una leyenda en círculos legales de protección a ancianos?, dijo, levantando su copa de vino. ¿Cómo es eso? Eres la viuda que contraatacó y ganó. Has inspirado a otras víctimas a presentarse, a otras familias a cuestionar a parientes sospechosos. Bien, nadie debería sufrir lo que Alejandro planeó para mí. ¿Qué sigue para ti? Pensé en Elena reconstruyendo su vida con sabiduría duramente ganada. Pensé en las otras víctimas que Alejandro había destruido a lo largo de los años. Pensé en el fideicomiso de Roberto y el poder que me daba para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Lo siguiente es asegurarme de que esto nunca le suceda a nadie más. ¿Cómo? Usando cada recurso a mi disposición para cazar depredadores antes de que encuentren a su próxima víctima. Carmen sonrió. Eso suena costoso. Puedo permitírmelo. Esa noche me senté en mi cocina leyendo la carta de Roberto una última vez. Él había sabido que este día llegaría. Me había preparado para ello. Me había dado las armas para ganar una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Pero, más que eso, me había dado permiso para ser peligrosa. Alejandro Mendoza había aprendido demasiado tarde que algunas viudas muerden y algunas mordidas son fatales. Las secuelas de la condena de Alejandro trajeron visitantes inesperados a mi puerta. La suegra de Elena, Patricia, llegó el martes por la mañana goteando desesperación, disfrazada de dignidad. Mercedes, necesitamos discutir esta desafortunada situación. Adelante, Patricia. Me preguntaba cuándo aparecerías. Entró majestuosamente en mi sala de estar como si todavía fuera dueña del mundo, pero podía ver las grietas en su fachada. La joyería todavía estaba allí, pero parecía de alguna manera más barata. La ropa de diseñador estaba perfectamente planchada,
pero ligeramente desactualizada. Esta vendetta contra Alejandro ha ido demasiado lejos. Vendetta. Así es como llamamos a procesar criminales ahora. Cometió un error. Las personas no merecen tener sus vidas destruidas por un error de juicio. Un error. Patricia, tu hijo sistemáticamente atacó a mujeres mayores durante años. Esto no fue un error, era su modelo de negocio. Se movió incómodamente, su máscara de superioridad deslizándose. La familia está sufriendo por tus acciones. La familia está sufriendo por los crímenes de Alejandro. Estamos perdiendo todo: la casa, el negocio, nuestra reputación. Y ahí estaba, no preocupación por Alejandro, no remordimiento por sus víctimas, sino preocupación por su propia posición social. ¡Qué trágico! Estoy segura de que las mujeres mayores que Alejandro robó estarían devastadas al escuchar sobre tu inconveniente. No entiendes. Tenemos obligaciones, compromisos. Tenías la obligación de criar a un hijo que no acosara a personas vulnerables. ¿Cómo funcionó eso? La compostura de Patricia se quebró por completo. ¿Qué quieres de nosotros? Nada. Ya obtuve lo que quería. Justicia. Debe haber algo. ¿Dinero? ¿Disculpa pública? Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Estudié su rostro viendo la desesperación que estaba tratando tan arduamente de ocultar. En realidad hay algo que puedes hacer. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué? Desaparecer, mudarte, cambiar tu nombre, asegurarte de que ningún miembro de tu familia vuelva a atacar a otra persona mayor. Eso es irrazonable. La prisión es irrazonable. La pobreza es irrazonable. Perder tu independencia ante un depredador es irrazonable. Mi petición es perfectamente razonable. Patricia se fue sin otra palabra, su dignidad hecha jirones. El miércoles trajo a la fiscal federal, una mujer seria llamada Ana Castillo. Señora Gutiérrez, queremos crear un programa que haga por otras víctimas lo que usted hizo por sí misma. Recursos legales, protección financiera, apoyo para el enjuiciamiento penal. ¿Financiado cómo? Combinación de subvenciones federales, fondos de decomiso de activos y donaciones privadas. Donaciones privadas. Me estaba pidiendo que financiara la justicia para víctimas de fraude contra ancianos. ¿Cuánto costaría esto? Inicio inicial alrededor de 2 millones. Operaciones continuas quizás 5 millones anuales. 5 millones al año. Una parte significativa del fideicomiso de Roberto, pero no lo suficiente para impactar mi seguridad. Y a cambio, destruimos sistemáticamente cada operación de fraude contra ancianos en el país. Pensé en las víctimas que habían perdido todo ante depredadores como Alejandro. ¿Dónde firmo? El papeleo tomó 3 horas. Cuando terminamos, era la principal fuente de financiamiento para el programa de enjuiciamiento de fraude contra ancianos más completo en la historia federal mexicana. Señora Gutiérrez, ¿se da cuenta de que acaba de declarar la guerra a una industria criminal multimillonaria? Bien, las guerras mantienen la vida interesante. Esa noche, Elena y yo celebramos el nuevo programa cenando en el restaurante donde Alejandro había intentado manipularme por primera vez. Mamá, ¿estás segura de gastar tanto dinero en extraños? No son extraños, son personas que fueron atacadas por depredadores como tu exmarido. Además, 5 millones al año es menos de lo que gano en ingresos por inversiones. Tu padre construyó esta riqueza para proteger a las personas. Finalmente la estoy usando como él pretendía. Y si el programa no funciona, entonces construiremos uno mejor. El dinero solo es útil si lo usas para algo que importa. Elena levantó su copa de vino. Por hacer que los depredadores paguen, por hacerlos extintos. El programa se lanzó 3 meses después con resultados espectaculares. En la primera semana, habíamos abierto investigaciones en 12 estados. En el primer mes, habíamos arrestado a 17 personas
conectadas con redes de fraude contra ancianos. La llamada más satisfactoria llegó un martes por la mañana de la fiscal Castillo. Señora Gutiérrez, acabamos de arrestar al antiguo mentor de Alejandro. Su mentor, el hombre que le enseñó cómo atacar a mujeres mayores. Ha estado ejecutando estos esquemas durante 20 años. Su programa nos dio los recursos para construir un caso contra él. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Mendoza, el tío de Alejandro. ¿El tío de Alejandro? El negocio familiar era literalmente robar a personas mayores. ¿Cuántas víctimas? Más de 100, que se remontan a la década de 1990. Ha estado destruyendo vidas sistemáticamente durante décadas. Y ahora está enfrentando cadena perpetua sin libertad condicional. Los cargos federales por sí solos lo mantendrán encerrado hasta que muera, cadena perpetua por robar a personas mayores. Finalmente, consecuencias que coincidían con el crimen. Hay algo más, continuó la fiscal Castillo. Quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Cooperación completa a cambio de una sentencia reducida, nombres, métodos, ubicaciones de otras redes en todo el país. ¿Y están considerando esto? Lo estamos considerando porque su información podría ayudarnos a cerrar operaciones de fraude contra ancianos en 30 estados. Pensé en la justicia frente a la venganza, en proteger a futuras víctimas frente a castigar crímenes pasados. Acepten el trato, pero asegúrense de que cumpla un tiempo significativo, al menos 15 años, incluso con cooperación. 15 años. Guillermo Mendoza tendría 80 años cuando saliera, suponiendo que viviera tanto tiempo en prisión. Aceptable. La información que Guillermo proporcionó fue devastadora para las redes de fraude contra ancianos en todo el país. En 6 meses, nuestro programa había facilitado arrestos en 23 estados. Las organizaciones criminales que habían acosado a víctimas ancianas durante décadas se estaban derrumbando como castillos de naipes. Te has convertido en la persona más temida en círculos de fraude contra ancianos, me dijo Carmen durante una de nuestras reuniones. En realidad se están advirtiendo entre ellos sobre atacar a viudas porque podrían terminar con otra situación de Mercedes Gutiérrez. ¿Qué es una situación de Mercedes Gutiérrez? Destrucción completa de su empresa criminal, enjuiciamiento federal y decomiso de activos que los deja en bancarrota. Perfecto. El miedo es el mejor elemento disuasorio. Hay rumores de nombrar el Estatuto Federal de Fraude contra Ancianos en tu honor. La Ley Gutiérrez, la ley No te metas con las viudas, se mencionó, pero pensaron que podría ser demasiado informal. Me reí, pensando en Roberto y lo orgulloso que estaría de que su cuidadosa planificación hubiera llevado a proteger a miles de personas mayores. Cualquiera de los nombres funciona para mí. Esa noche me senté en mi jardín leyendo los últimos informes del programa. En un año habíamos recuperado más de 40 millones para víctimas de fraude. Habíamos enviado a docenas de depredadores a prisión. Habíamos creado una red de protección que se extendía por todo el país. Pero, más importante, habíamos enviado un mensaje de que las personas mayores ya no eran objetivos fáciles. El teléfono sonó, interrumpiendo mi reflexión. La voz de Elena estaba emocionada. «Mamá, enciende las noticias. Canal 7». Encontré el control remoto y cambié a las noticias locales, donde una reportera estaba de pie fuera del Tribunal Federal. En un desarrollo impactante, las autoridades han arrestado a todo el liderazgo de lo que llaman la red de fraude contra ancianos más grande en la historia de México. La investigación, financiada por un donante privado que desea permanecer en el anonimato, ha resultado en cargos contra 43 individuos en 15 estados, 43 arrestos, 15 estados. La red que había destruido tantas vidas finalmente estaba siendo destruida. «Mamá, ¿estás viendo?» «Estoy viendo. ¿Cómo se siente?» Pensé en Alejandro en su celda de prisión, en Guillermo Mendoza enfrentando cadena perpetua, en los cientos de víctimas que finalmente obtendrían justicia.
Se siente como si el dinero de tu padre estuviera siendo usado exactamente como él pretendía. ¿Y cómo es eso? Para convertir a viudas indefensas en enemigas muy peligrosas de las personas que acechan a los vulnerables. Mientras colgaba, me di cuenta de que Alejandro Mendoza había cometido el error más costoso en la historia del fraude contra ancianos. Había atacado a una viuda que tenía los recursos para contraatacar y la voluntad de destruir a cualquiera que la amenazara. Pero más que eso, había despertado algo en mí que no sabía que existía: la determinación absoluta de proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Roberto me había dejado 33 millones para mantenerme segura. Los había usado para hacer el mundo más seguro para todos. Algunos legados valen más que el dinero. Este valía todo.